Nuevamente nos encontramos con el doctor Hackter y había quedado pendiente una charla. Veníamos hablando del estrés oxidativo, también la alimentación que viene siempre de la mano de cómo cuidarnos y algunos consejos. Y quedó pendiente cómo vincular la nutrición, lo que comemos, con la genética. Doctor, buenas noches. Hola Laura, de la audiencia, es un gusto y un placer estar con todos ustedes. Evidentemente la alimentación es fundamental. Habíamos hablado sobre la alimentación cuando hablamos sobre el estrés oxidativo, habíamos hablado de la alimentación cuando hablábamos de la inflamación crónica subclínica de bajo grado. Y tú me preguntaste algo de la vinculación de la alimentación con la genética, ¿no? con los genes. Para empezar, cuando hablamos de los genes tenemos que hablar justamente de los cromosomas, tenemos que hablar del ADN, tenemos que hablar de las cédulas. Son conceptos para un médico muy básicos, pero la gente en general no tiene por qué saber. Las células son del tamaño de micrómetros, o sea, no se ven. Yo quiero hacer un juego televisivo y vamos a imaginar que esto es el tamaño de la célula para que yo pueda explicar la pregunta que tú me haces. ¿Cómo influye la nutrición sobre la genética? Entonces, imaginemos que esto es el tamaño de la célula. La célula tiene una membrana, ¿sí? Una membrana, tiene un citoplasma, está lleno de citoplasma, es como un líquido, para que la gente pueda entender, un líquido viscoso, y tiene en el centro un núcleo, el núcleo de la célula. O sea, tiene muchas más cosas, pero para que se pueda entender, una membrana, un citoplasma, dentro del citoplasma varios elementos y dentro del núcleo varios elementos. Dentro, lo que nos importa en el día de hoy, dentro del núcleo tenemos los cromosomas. Esto es muy importante para poder contestar esta pregunta. Tenemos los cromosomas, que todos hemos escuchado los cromosomas, todos hemos escuchado del famoso ADN, de ácido desoxirribonucleico, y tan ligado a la genética porque tiene que ver justamente con la genética. O sea, dentro del cromosoma tenemos proteínas, tenemos ADN, y dentro del ADN, en ciertos sectores, tenemos los famosos genes. O sea, los genes de los que tú me estás haciendo referencia, a los que tú me estás preguntando, están dentro del ADN, que a su vez está dentro de los cromosomas. ¿Tá? Entonces, ¿cómo podría influir la alimentación sobre los genes? La alimentación influye sobre los genes indirectamente a través de algo que se viene y se va a venir, que es la epigenética. Muchos quizás habrán escuchado o no, pero la epigenética, podríamos decir, para definirlo, epi significa por encima los genes. En realidad, tendríamos que decir perigenética porque está no solamente por encima, sino está todo alrededor. Y la epigenética vendría a ser el mecanismo que controla el comportamiento de los genes. Esto es muy importante. Y dentro de la epigenética está el estudio. Están los estudios que estudian justamente estos mecanismos, tanto en diagnóstico, y cuando hacemos el diagnóstico de lo que influye, cómo controlar los genes, ya le estamos dando el tratamiento a través de la alimentación. Acá entra la alimentación y el gen. No puedo ir directamente a la alimentación sobre el gen. Voy de la alimentación sobre el gen. Y sobre el gen es la epigenética. Dicho esto, voy a decir 2 o 3 cosas básicas resumidas. Primero, hoy se sabe que los genes no controlan el destino de nuestras vidas, porque hace unas décadas atrás tú nacías con estos genes y bueno, el cedo, aguantate esto y seguirás con esto, y si tienes genes buenos, como se decía entre comillas, vas a tener este destino. Hoy esto no es así, porque justamente lo que viene a demostrar la epigenética, que nosotros podemos controlar los genes, podemos prender y apagar los genes, prendiendo lo que queremos prender y apagando lo que queremos apagar. Esto es muy importante, porque si vos tenés genes heredados de tus padres o de tus madres, con un montón de temas hechos, o sea, todos sabemos que si tu padre, tu madre, tu abuelo, tu tío tuvo este problema, es posible que vos tengas los problemas, y si vos te haces estudios genéticos, sí, señor, usted tiene el gen que le va a traer este problema. ¿Le va a traer? No, le puede traer. Hoy te digo, le puede traer. Entonces, hoy podemos switchear a través de la epigenética el tema de los genes. Claro, no es solo cómo nacemos, sino en el entorno en el que nacemos también. Exacto, porque las señales ambientales del entorno, dentro de ellos hablamos de la alimentación, no es el único, dentro de ellos hablamos de la alimentación, las señales ambientales son las que llegan a la célula
La célula en la membrana tiene como unos mecanismos proteicos, hay miles por cada célula, mecanismos proteicos que van a captar esas señales ambientales que llegan, entre otras cosas, bioquímicamente a través de la alimentación. Esas señales ambientales atraviesan el citoplasma, por eso mencioné el citoplasma, acá no tiene nada que ver más allá de esta explicación, atraviesan el citoplasma, llegan al núcleo, se meten en el núcleo, llegan al cromosoma, donde también hay proteínas que reciben la señal de la membrana, y los cromosomas con sus proteínas influyen sobre prender o apagar los genes. Es muchísimo más complejo que eso, porque también hay procesos de metilación sobre el ADN, es complejísimo el tema, pero yo trato de que el señor, la señora que no sabe nada de medicina y no tiene por qué saber nada, tratar de resumir cómo es que nosotros, a través, en este caso, de la alimentación, pero no es la única forma que nosotros podemos manejar los genes, no es la única forma que podemos prender o apagar lo que queremos prender o apagar, porque nosotros con la epigenética, con la alimentación, lo que hacemos es manejarnos sobre la parte de expresión, lo que el gen expresa. No podemos manejar sobre la información. Es decir, si tú naciste con este color de ojo, con este color de pelo, con un montón de cosas más, sobre lo que es información no podemos con la epigenética, pero sí podemos prender y apagar la expresión del gen, la función. Controlamos eso, controlamos el switch del gen a través de la epigenética. Creo que se entendió un tema muy complejo y muy básico, ¿no? Sí, hoy lo que también tenemos es mucho más información y cada vez se hacen más accesibles los exámenes, por ejemplo, de ADN de distintos, porque no es solamente de ancestralidad, sino también para conocer a qué podemos llegar a tener intolerancia o determinadas cosas, lo que hace que podamos focalizar también nuestra dieta, focalizar qué es lo que comemos. Entonces, también hay un ida y vuelta, ¿no?, en ese estudio y también en lo que comemos, cómo también llegar a una dieta a través de diferentes exámenes. Eso es como comer personalizado, ¿no? Mira, Laura, tú lo dijiste perfecto. Vos te haces el estudio genético y ya sabés un montón de cosas. Y te haces los estudios, porque es una cosa los estudios genéticos y otra cosa los estudios epigenéticos. Son dos tipos de estudios distintos. ¿Ah? Vos ya sabés lo que pasa con tu genes, divino, pero con la epigenética personalizada, porque el mundo va hacia eso. Exacto. Hoy en día los estudios epigenéticos que hay no son tan populares, tienen ciertos costos, accesibles para uno, inaccesibles para otro. Pero dentro de unos años, todo el mundo se va a hacer los estudios epigenéticos y tú lo dijiste perfecto, vas a tener tu alimentación personalizada. O sea, cuando a mí me preguntan, o a los médicos, ¿qué hay que comer? Y bueno, lo que estuvimos hablando, fíjate con los antioxidantes, fíjate con los frutos del bosque, fíjate con el aceite de oliva, con el omega. ¿Te acordás que estuvimos hablando? Sí. Eso es un poco a ojo, con la experiencia que uno tiene, claro, con todos los estudios científicos que uno ha recogido. De acá en más, al irse popularizando los estudios epigenéticos, no te voy a decir comer, te voy a decir exactamente cuál es tu nutrición perfecta para tener los genes controlados. Es un montón de información, pero que por algún lugar hay que comenzar y me parece súper interesante porque es eso de lo que siempre hablamos de la medicina personalizada y que también dentro de nuestras casas podamos hacerlo y dentro de las decisiones que tomamos y cada vez depender menos de los médicos también. Pero eso va a quedar para otra charla.